hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Hemos titulado el sermón en esta tarde a José, una imagen del corazón de Cristo. No le puse el corazón de Jesús porque entonces piensan que es el cuadro ese que hay por ahí medio raro, que para nada tiene que ver con Jesús. Acá lo que estamos hablando es que José, la historia, es una imagen, o sea, es como un prototipo, es un tipo, un antitipo, es una señal de la vida de Cristo. Y vamos a ver en cuáles aspectos y de qué manera podemos aprovecharnos de esta historia para aplicarla a nuestra vida. La enseñanza en esta tarde es esta es la enseñanza que nosotros queremos compartir. La enseñanza de Cristo es nuestro ejemplo total de la voluntad de Dios cumplida en una vida. ¿Por qué una enseñanza? Porque queremos que si usted se va a este lugar y alguien le dice, fuiste a la iglesia, conociste la iglesia, ¿de qué hablaron? No queremos que usted diga, no, bueno, no sé, porque habló pastor de todo lo que se le ocurrió, ahí dijo tantas cosas. No. Nosotros queremos cada semana estudiar una enseñanza, porque creemos que si nosotros cada semana aprendemos algo que podemos aplicar al final del año, entonces pudimos aplicar 52 enseñanzas de la Biblia, lo cual seguramente va a ser una gran bendición para agradar a Dios. Entonces, por eso queremos ocuparnos cada semana en una enseñanza que usted va a tener ahí en el boletín, porque tiene el sermón también, una enseñanza que además usted puede estudiar en su casa, una enseñanza que le van a recordar en el grupo de hogar. Recuerden que los grupos de hogares trabajan sobre lo que estudiamos en la iglesia. Usted lo puede ampliar, usted lo puede profundizar, usted puede encontrar más características, mejores cosas, porque acá solamente estamos bosquejando algunas enseñanzas que usted puede aplicar. Pero esta enseñanza, la bendición de poder tener esta enseñanza, es que al menos usted sale hoy de este lugar sabiendo que Dios quiere para usted algo. Y en esta tarde Dios quiere que usted sepa esto. Cristo es nuestro ejemplo total de la voluntad de Dios cumplida en una vida. No hay nadie que refleje mejor la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, sino Cristo. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que aprender de Cristo. Si usted quiere saber cómo dirigirse a Dios, usted tiene que buscar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque no hay ni una persona mejor, más capacitada, con mejor comunión, una persona más cerca de Dios que Jesús, el cual es Dios. Entonces, si nosotros queremos aprender en esta tarde cómo vivir en la voluntad de Dios, tenemos que mirar a Jesús. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos que usted sepa es que en esta iglesia nosotros entendemos la Biblia de forma cristocéntrica. ¿Qué significa? Que para nosotros Cristo es el centro de nuestra fe. Todo lo que nosotros hacemos acá está dirigido por Cristo y para Cristo. Si nosotros interpretamos la Biblia, nosotros lo hacemos a través de la persona de Jesús. Si nosotros cantamos alabanzas a Dios, también queremos mencionar a Dios, al Espíritu Santo y a Cristo. Porque nosotros creemos que Cristo es el Evangelio. Nosotros creemos que la persona de Jesús es el Evangelio vivo. Por eso en esta tarde nosotros queremos aprender 3 imágenes que hay en esta historia, 3 imágenes que nos da José que señalan al corazón de Jesús. Lo que vamos a estudiar hoy está basado en Génesis 45. Quiero que vayan ahí a la palabra de Dios, Génesis 45. Génesis 45 es como la mitad de la historia de una vida escrita en la Biblia. O sea, cuando vas a Génesis 45 te encuentras la mitad de la vida de José. Ya vamos por la mitad. Ya José, se nos dijo la Biblia que había nacido en un hogar disfuncional, donde habían varias madres que habían parido varios hijos. José era el último de tantos hijos que habían, inclusive era el hijo más querido del padre, algo que me parece desproporcionado, debido a que los hijos todos deben ser queridos igual, porque todos según su independencia y según su personalidad deben ser amados. José además
nace en la familia tan disfuncional que de pronto se desarrolla un odio dentro de la propia familia. Fíjense que en esta familia no se citaba a nadie externo. Entre ellos mismos se destrozaban la vida, no hacía falta traer a nadie. Ahí mismo estaba el asunto. Estas personas desarrollaron un odio enfermizo para con José. Primero, no tuvieron en cuenta que era un niño. No tuvieron en cuenta que Dios estaba tratando con él. Y cada palabra que José dijo, cada palabra que José habló, cada cosa que hizo fue mal interpretada, al punto de que de pronto los hermanos se confabularon contra José. ¿Y qué hicieron? Bueno, tomaron la decisión de ponerlo dentro de un foso. Un foso guardado ahí. ¿Cuál era el destino de una persona que caía en un foso? Tenía que morir. De la peor manera. Moría de hambre, de sed. Podía ser devorado por alguna fiera. Era una persona abandonada en un lugar, indefensa inclusive. La naturaleza podía ir con furia sobre él, se inundaba el pozo, se podía ensolar y deshidratar. Pero cuando los hermanos lo vieron ahí, uno de ellos tuvo una idea aún peor. Dijo, cojamos a este muchacho y vendámoslo. Y comenzaron y vieron una caravana que venía con esclavos y comenzaron a proponerlo y lo vendieron. Y resulta que en el primer fragmento de la vida de José se relata los aspectos del inocente culpable. Lo que nos enseña la vida de José en ese primer fragmento es que Dios tiene a José en gran estima, pero aún siendo inocente, es declarado culpable delante de sus hermanos y es vendido y es sacado del país y es sacado de su núcleo familiar, es tirado afuera y comienza una historia tremendamente triste para José. ¿Entienden cómo lo que está ocurriendo? Ese fragmento de la vida de José nos describe la maldad de los hombres en su estado más puro. La maldad de los hombres en su estado más crítico. Por ejemplo, sus hermanos lo aborrecen sin hacer él nada malo. Sus hermanos le tienen envidia sin él hacer nada ajeno a la voluntad de Dios. Esto trajo como consecuencias que llegó a ser encarcelado en Egipto, llegó a ser llevado como un esclavo, reservada para él una vida de sufrimiento. Ahora, cuando hablamos de tipos y antitipos en la Biblia, cuando hablamos de que José es una imagen de Jesús, yo les quiero dar un ejemplo para que ustedes entiendan de qué estamos tratando. Como la Biblia nosotros sabemos que es cristocéntrica, Cristo mismo lo dijo. Toda la Escritura da testimonio de mí. Tenemos que entender que esta historia, en su sentido más profundo, señala a Jesús. A un inocente que su culpabilidad iba a ser declarada por todos. Es como cuando una persona va a construir un edificio. Se hacen dos cosas. ¿Qué se hace, Rolando, cuando vas a construir? ¿Y después? ¿Qué? Los permisos. Se pagan los permisos, porque se hace un ¿qué? Un plano. Pero ¿sabes lo que hacen además cuando las construcciones son demasiado grandes? Hacen una maqueta y la exhiben. Por ejemplo, en mi país hay una maqueta de La Habana, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un niño, una de las cosas increíbles para mí era que me llevaran a ver la maqueta de La Habana. Poco a poco esa maqueta se ha convertido en algo más hermoso cada vez, porque La Habana se va destruyendo más y la memoria que queda de eso es solo la maqueta. O sea, ya en la maqueta tú puedes descubrir cosas que ya no existen en La Habana. Existieron. Bueno, cuando hablamos de que José es una imagen de Jesús, tenemos que pensar como que José es como una pequeña maqueta de la verdadera construcción. Un pequeño modelo
que señala a un proyecto mayor. Es precisamente una historia como esta la que nos describe la necesidad de alguien que nos reconcilie con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos la historia triste de José, este comenzar de su vida tan doloroso, nos damos cuenta que todo el caminar en el Antiguo Testamento ha estado marcado por algo, que es el pecado. Y ese pecado ha traído como consecuencia que se contamina el corazón del hombre al punto que nos aborrecemos los unos a los otros. Y Cristo es el ejemplo magno del inocente considerado culpable. Podemos ver el Evangelio a través de la vida de José. Cuando observamos a alguien inocente sufriendo por los pecadores. Cuando vemos a alguien que es amado del Padre, rechazado por sus hermanos, vendido por unas monedas, echado a lo profundo, ascendido después a lo más alto, inclusive preservador de vida, como lo fue Jesús. Por eso cuando nosotros estamos en presencia de la historia de José, nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que mirar a Jesús a través de José. Porque de José podemos aprender virtudes, de José podemos aprender cosas que él hizo, de José podemos aprender todo. Pero el ejemplo supremo para nosotros es Cristo Jesús. Cristo es la persona que reúne en sí misma todo lo que a Dios le agrada. Les voy a leer algo que dijo Juan Calvino, algo interesantísimo. Él dijo, en esta historia no solo no solo tenemos un hermoso ejemplo de la providencia divina, somos además testigos y encontramos dos puntos dignos de mencionar. Primero, que el Señor realiza su obra de forma maravillosa, y segundo, que Él lleva a cabo la salvación de su iglesia no a través de un magnífico esplendor, sino a través del sacrificio, del dolor, de la muerte y del sufrimiento. Y dice Juan Calvino, así como una maqueta describe en detalle, pero en menor medida, cómo será el edificio principal que se va a construir, asimismo, José anuncia al Mesías y su obra perfecta a nuestro favor. Así es que tenemos que ver la historia de José. Yo sé que muchas veces nos han enseñado la historia de José desde el punto de vista personal. Y nos han dicho a nosotros, tenemos que ser como José. Y tenemos que aprender a vivir como José. Y todo eso está bien. Pero ese no es el propósito principal por lo cual Moisés escribió este libro. El propósito principal por lo cual Moisés escribió esto es porque Moisés está señalando a alguien que iba a ser definitivamente la solución para el pecado. Porque al final del día, esta historia, como todas las historias de la Biblia, comienza con el pecado. Si tú vas a Génesis, ¿cómo comienza la historia? Después que Dios creó que todo estaba bien, que Él consideró que todo era bueno, que todo era disfrutable, ¿qué es lo que vino? El pecado. Y acá, si tú lees Génesis, dice, bueno, aquí está José, qué bendición, está todo bien, es queridísimo, pero de pronto, el pecado. Y eso es una constante en la vida de cada uno de nosotros. La vida de José, como la Biblia entera, habla de aquellas virtudes que son dignas de imitar, pero sobre todo nos habla del Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla del Señor Jesús. Si estoy leyendo a Noé, Cristo es nuestro Noé. ¿Por qué? Porque es nuestro arca de salvación. Si estoy leyendo a Josué, Cristo es quien nos conduce a la tierra prometida. Así como José entró a la tierra prometida al pueblo de Israel, es simplemente una maqueta, es simplemente una pequeña señal de que un día nosotros, a través de Jesús, el verdadero Josué, fíjense que la palabra, si fuéramos
griegos y no hispanos, esto tendría más sentido. Porque Josué y Jesús tienen la misma raíz, que significa Salvador. Así como Josué fue el Salvador para Israel, para entrar en la tierra prometida, Jesús es nuestro Salvador para entrarnos en la tierra prometida y darnos el descanso definitivo. Si hablamos de David, Cristo es nuestro verdadero David. Aquel que se enfrenta con el problema gigante nuestro, que le corta la cabeza, que termina con ese problema, el que pelea las batallas por todos nosotros. Cristo es nuestro verdadero José. ¿Por qué? Porque Cristo hace que aquellos que nos ofendieron, aquellas ofensas que recibimos, aquellas cosas que sufrimos, sean perdonadas y seamos todos sentados a la mesa del Rey. Porque esta historia no termina de una forma triste. Esta historia termina de una forma súper agradable. ¿Sabes por qué? Por la intervención de Dios. Y eso es una cosa que no podemos olvidar. Necesitamos la intervención de Dios en toda nuestra vida, para que nuestra historia termine de forma agradable. Porque sin la intervención de Dios, la historia se pone triste. Porque cuando no reina Dios, el que reina es el pecado. Y cuando reina el pecado, quien reina es el diablo. Por eso necesitamos nosotros a Jesús. La segunda imagen de José que aprendí en este pasaje es la imagen del siervo obediente. Quiero que leamos la Biblia. Miren lo que dice el versículo 5. Ya ustedes leyeron esto, pero quiero recordarlo. A la altura del capítulo 45, ¿qué es lo que pasó? Pasó que José ya estuvo en casa de Potifar. ¿Y qué pasó allí? Un problemón. Tuvo que huir. Dejó la ropa, se fue desnudo. ¿Qué pasó allí? Para la cárcel. Estuvo en la cárcel. A la altura ya lo habían sacado de la cárcel, ya lo hicieron una persona importante en el reino. Ya ahora él tenía el poder de la vida y la alimentación de todo lo conquistado por Egipto. Era segundo o tercero en el reino. Nadie más que Faraón tenía poder sobre él, sobre el reino. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, te voy a decir. Yo me imagino que este hombre tuvo largas horas de oración y de comunión con Dios. Porque mira, hay cosas que en la vida entenderlas cuestan trabajo. Hay cosas que en la vida cuestan trabajo entenderlas. Y esta es una de las cosas que cuesta trabajo. Pero te quiero leer rapidito lo que dijo José. Mira, dice, ve al versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí. Ellos se acercaron. Y entonces le dijo, yo soy José, vuestro hermano. ¿El qué? El que vendieron para Egipto. Ya, se acabó. Si fuera yo, decía, bueno, ya saben cómo es, ¿no? Recogiendo el bultico y para el camión, que se van. No, pero tenemos el mismo apellido. No, olvídate. Para el camión, se fueron. Pero cuando Dios interviene, la naturaleza humana pecaminosa no reina. Quien reina es la voluntad de Dios. Por eso es necesario a Dios en todo esto. Porque si las cosas no fueran gobernadas por Dios, las reacciones humanas fueran peores. Miren, no quiero ignorar lo que pasó ayer. Todos son testigos de lo que pasó ayer. Un atentado a un expresidente de los Estados Unidos. Nadie puede estar contento con eso. Nadie puede decir que eso está bien. Aquí no hablamos de política, pero sí hablamos de contra la violencia. Eso está mal. Sea quien sea, del partido que sea, de lo que sea. No violencia con nadie. No violencia, no puede ser. Y eso es a un grado inmenso. Porque ahí es un atentado ¿a qué? A la democracia. Bueno, acá estamos en el mismo punto. Este hombre tiene el poder de la vida y de la muerte de todos los que están allí. Y las noticias
no son tan buenas. Porque ¿de qué se trata el punto? Yo soy José. Y a esa hora, ¿qué podemos decir? No, yo soy José, que yo tenía una túnica de 4 colores, de 10 colores. Yo me acuerdo cuando tú me lavabas la túnica. No, yo soy José, que ustedes me llevaban de lo más bien y me llevaban el desayuno a mi casa y como era más chiquito. ¿No? Las noticias estaban, yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. Y ahí las piernas tienen que temblar. Pero te voy a decir, cuando la persona tiene a Dios en su corazón, la diferencia que hay entre uno y otro. Mira lo que dijo José después de eso. Ahora pues, no se entristezcan, ni tengan pesar en su corazón. ¿Sabe lo que dice en hebreo, lo que significa en hebreo? ¿Tú viste cuando un pajarito se enferma lo que sucede? El pajarito mete la cabeza para abajo y se encapota y se eriza aquí. Un pollito cuando se está enfermo, hace así, se eriza aquí. Y empieza a tambalearse porque es como si el cuerpo le pesara. Bueno, ahí dice lo mismo en hebreo. O sea, no se me encapoten, no se me ericen, no les pese las vísceras, no se pongan, no se desfallezcan, no se entristezcan, fíjenselo ahí, no se entristezcan, no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oye, llegar a esas conclusiones, solo Dios puede hacerlo. Tenemos que orar mucho, hermano. Tenemos que orar mucho, porque la violencia en nuestro país ha llegado a tal punto que nadie quiere usar la palabra de Dios. ¿Cuántas horas pensando? ¿Cuántas horas pensando? Wow, yo ayer estaba tranquilo en mi casa. Yo tenía un cuarto, yo tenía una túnica. Yo tenía a mi papá, yo tenía a mi mamá. Yo estaba allí. O sea, mi mamá había muerto, pero yo tenía a mi papá. O sea, estaba todo. Estaba la mamá de mis hermanos, estaban todos. Y ahora yo estoy aquí en Egipto, esclavizado. Wow. Tú sabes que hay veces Dios va a probar tu fe, ¿no? Porque te voy a decir algo. Ni aún haciendo las cosas bien, Dios te promete que las cosas sean fáciles. Así que en esto no hay una fórmula que dice, lo hago todo bien y todo me va a ir bien. Eso no existe. Porque mira, José lo hizo todo bien y todo le fue mal. Hasta que Dios quiso. Por eso tenemos que ponernos en manos de Dios. Porque ¿sabes cuál fue el primer regalo que tuvo José de parte de Dios? Fue sacado para casa de ¿quién? De Potifar. Porque fue sacado para ese lugar y allí está súper cómodo. Y yo me imagino que allí habrá dicho, wow, estoy descansando aquí, estoy reposando aquí, ahora yo soy el señor de esta casa aquí, tengo cierta libertad, puedo hacer cosas aquí. Y cuando mejor le iba, ¿a dónde fue? A la cárcel. Bueno, hay veces que Dios prueba tu fe. Hace años yo leí un libro que decía, fe a prueba de fuego. Wow, está tremendo. Cuando la fe es puesta a prueba. Porque hoy tienes un problema. ¿Y qué piensas? Mañana voy a mejorar. Pero mañana tienes uno peor. ¿Y qué piensas? Pasado voy a mejorar. Y después tienes uno más grande. Hasta que tú dices, Señor, hace tu voluntad. Si esto se trata de tener problemas, pues problemas tendremos. Y ahí entonces Dios dice, aprobaste. Y te quita los problemas. Porque es su voluntad. Y yo me imagino cuántas noches tuvo que orar para decir, ayúdame a perdonar a mis hermanos. Porque esta gente me ha hecho tremendas cosas. Pero fíjense la frescura con la que habló él. Vea el versículo 7. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviaron acá a vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Tú has visto eso? Wow, ese es un crecimiento que nosotros necesitamos. Decir, wow, no fuiste tú, fue Dios. No fue Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. La última vez que estuviste en un problema, ¿a quién le echaste la culpa? A lo mejor es Dios probando tu fe. A lo mejor es Dios que quiere poner tu fe a prueba de fuego. La última vez que tuviste una necesidad, ¿con quién te pusiste bravo? Bueno, no sé, a lo mejor era Dios que estaba haciendo las cosas para que salieran de esa manera. Porque Dios quiere hacer algo. Hay que esperar en Dios. El siervo obediente. La obediencia de José es una sombra de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo tiene implicaciones fundamentales para los elegidos cristianos, para todos aquellos que Dios ha llamado. Mira, te voy a citar 4 implicaciones que tiene la obediencia en Cristo para nosotros. Primero, es una obra maravillosa. Debemos mirar con amor y admiración a aquel que vino voluntariamente a brindar un rescate perfecto para nosotros. Segundo, es algo digno de alabanza. Porque Dios, a través de ese sacrificio, nos aceptó. Ahora nosotros somos parte de esa familia. Tercero, tenemos que reconocer que la obediencia de Cristo en nuestra vida implica no solo salvación, implica más cosas. Somos una nueva criatura. Porque si Dios te hubiera salvado y ahí te hubiera dejado, tú hubieras seguido siendo la misma miseria de siempre. Pero no, Dios te sacó de ahí porque te hizo una nueva criatura. Y eso es una bendición. Y por último, debemos resistir la tentación de encontrar nuestros mayores anhelos en algo fuera de Cristo. Cristo tiene que ser nuestro mayor anhelo. Cristo tiene que ser nuestro mejor regalo. ¿Fue obediente José en manos de Dios? Lo fue. Pero ¿sabes qué? Porque tú pudieras pensar, ¿y por qué entonces no nos salvamos en nombre de José? Bueno, porque la vida de José no era suficiente para expiar la vida de la humanidad. Por eso, este hombre que fue obediente es simplemente una maqueta, una imagen de alguien que venía después, que iba a sufrir, que iba a ser vendido y que su obediencia iba a traer vida a todos. Esa preservación, dice José, yo vine para preservación de ustedes, pero Jesús dijo mejor, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, todo aquel que viene a mí. Así que es como, ¿viste cuando tiras una piedra en el agua y hace un redondel y otro y otro y otro y otro? Jesús es el más grande de todos. Porque a través de Jesús nosotros tuvimos preservación, nosotros tuvimos vida, nosotros tuvimos nuevo nacimiento. Por último, otra imagen de José es perdón y compasión definitiva para sus hermanos. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Quiero que vayan al capítulo 42, del 15 al 20. Vamos a ir rapidito ahí, porque quiero que lean eso que está interesante. 42, del 15 al 20. Porque aquí hay una imagen de perdón y compasión, pero tenemos que entender el perdón. El perdón solo va a venir a través del arrepentimiento. Por eso nosotros dijimos al principio del mensaje, necesitamos ver el evangelio a través de la vida de José. Y José sabía que solo el arrepentimiento podía traer perdón verdadero. Y miren lo que hizo. Vamos a ir ahí, Génesis 42, versículo 15.
dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros se quedan presos aquí, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día le dijo José, hacer esto y vivid, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros ir y llevar el alimento para el hombre de la casa. Pero traigan a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no morirán. Y dice, y ellos lo hicieron así. Te quiero contar lo que pasó aquí. Esto pasó antes de que él le hablara a sus hermanos. Él ya los había perdonado, pero él quería producir el arrepentimiento en ellos. Por eso José es una imagen de Jesús. Por eso José señala al Evangelio, porque el Evangelio es perdón a través del arrepentimiento. ¿Sabes lo que pasó en la vida de José? Que él era el más pequeño. Y como era el más pequeño, fue el que fue vendido. No tenía en común ningún otro hermano. Él era el único de su mamá y fue vendido. Cuando vinieron sus hermanos, ¿sabes lo que él hizo? Él quiso poner a prueba si verdaderamente sus hermanos estaban arrepentidos de lo que habían hecho. ¿Y sabes lo que dijo? Quédense presos aquí, vayan y lleven comida y vayan con el hermano menor allá. Y después traen al hermano menor para ponerlo aquí y regresen a ver si es verdad que ustedes vienen y si no se pierden y si no son espías. El asunto estaba en que si ellos no se hubieran arrepentido, hubieran hecho lo mismo. Hubieran dicho, olvídate que ese es el menor. Ya una vez le dijimos a nuestro padre que José murió por las fieras. Ahora, digámoslo de nuevo. Oye, las fieras lo mataron. Y dejemos el asunto así. Y vayamos nosotros con la comida y no viremos a este lugar. Pero no, ellos regresaron. Él, con mucho perdón y mucha compasión, quiso que ellos se arrepintieran. Y en este pasaje vemos la importancia del arrepentimiento. Y quiero leerte algo que escribí aquí. Dice, perdonar a alguien es un asunto entre Dios y quien perdona, que no involucra necesariamente a la persona perdonada, que puede no tener ni siquiera conciencia de que necesita ser perdonado o no manifiesta el arrepentimiento. Pero por eso el perdón de una cosa y la reconciliación entre las partes es otra. Porque mira, una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación. Pero Dios nos ha llamado a reconciliación. Por eso nos ha hecho embajadores. Porque tú puedes decir, yo te perdoné y te perdono, pero no quiero hablar más contigo. Ni quiero saber más nada de ti. Ahí te quedas. Bueno, yo no dudo que lo haya perdonado. Pudiera ser. Pero reconciliación no hay. Y si no hay reconciliación, ¿qué es lo que no hay? Un perdón real. Quizás a quien diga, no, yo puedo perdonar, pero no reconciliarme. No sé, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el perdón lleva a la reconciliación. Y si no hay reconciliación, entonces no hay perdón. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es muy sencillo. Que muchas veces nosotros tenemos más ánimo de perdonar que de reconciliación. Porque la reconciliación implica el arrepentimiento. La reconciliación implica, cuando es verdadera, que nunca más te voy a tratar de la misma manera. Que nunca más me vas a tratar de la misma manera. Implica que las cosas están hechas nuevas desde cero. Que eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios no solamente nos perdonó, porque Dios hubiera podido decir, los perdono, continúen con su vida. Y más adelante, ahora los voy a condenar por estos nuevos pecados que cometieron. Ya los perdoné los de atrás, pero como cometieron de nuevo pecados, los voy a ahora condenar. Pero no hizo eso. Él nos perdonó y nos
reconcilió con él. Necesitamos ver en la vida de José no solamente que es un hombre perdonador y compasivo, sino que además quería la reconciliación con sus hermanos. Les dio la oportunidad de mostrar su arrepentimiento. Y te voy a decir algo, esto señala a Cristo Jesús, porque es a través de Cristo que nosotros no solamente recibimos la bendición de poder arrepentirnos, sino también somos reconciliados. ¿Cuál es la relación entre arrepentimiento y salvación? Primero, el arrepentimiento significa que la persona arrepentida recapacita y nunca más piensa de la misma manera. Segundo, la persona que se arrepiente entiende que fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Tiene fe porque primeramente se arrepintió. Y el arrepentimiento no es una obra que nosotros podemos hacer, es algo que recibimos de Dios. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios le traiga primero. Eso dice Juan 6:44. El arrepentimiento es algo que Dios da únicamente Él por su sola gracia, según Hechos 5:31. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios les conceda el arrepentimiento. Por eso nosotros necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos ver a Jesús por medio de José. La vida de José es una vida que señala a alguien que definitivamente nos perdona de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. No solamente nos dejó en un estado de perdón y para que rehiciéramos nuestra vida, no. Él nos perdonó y nos trajo de nuevo a la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. Así como José entendió que el arrepentimiento era fundamental para poder reconciliarse y restablecer la relación, también Dios ha dicho en su palabra que sin arrepentimiento no hay relación con Él. El arrepentimiento tiene que ser 100%. Cuando hay arrepentimiento hay transformación. Cuando no hay transformación, no hay nada. No hay nada. Por eso necesitamos ver cambios. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, estás perdido. Esa es la verdad. Y no hay otra realidad. Tiene que haber un cambio en la vida. Miren, ¿saben cómo terminó esta historia? Esta historia terminó hermosa. Esta historia terminó José reconciliándose con sus hermanos. José presentándose delante de su padre de nuevo. José recibiendo al pueblo en Egipto. José preservando la vida de todos ellos. Todo esto terminó en grado máximo de reconciliación. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Por eso después las palabras que leímos antes, cuando Dios se muestra a José y José le dice a sus hermanos, no me enviaron ustedes acá, fue Dios. Pero José necesitaba que primero ellos entendieran eso, se arrepintieran para poder entenderlo, porque solo los que son arrepentidos delante del Padre, solo aquellos que pueden vivir en arrepentimiento y en relación con Dios pueden entender a Dios. Si no, no puedes entender a Dios. Si no hay arrepentimiento, no puedes entender a Dios. Mira, ¿sabes que un día el padre de José murió? Si puedes leer unos pocos capítulos después, te vas a dar cuenta que pasados los años, el padre murió. Y los hermanos fueron de nuevo a verlos. Y le dijeron los hermanos, José, ya nuestro papá murió. Ahora tenemos de nuevo miedo que tú vuelvas a tomar cuenta sobre nosotros. Y José le dijo de nuevo, no, es que fue Dios el que hizo todo esto, no yo. Por eso necesitamos que el arrepentimiento sea continuo. Porque nos hemos vuelto especialistas
en falsos arrepentimientos. Nos hemos vuelto especialistas en evadir la responsabilidad. Nos hemos vuelto especialistas en vivir fingidamente. Necesitamos verdaderos arrepentimientos. Necesitamos verdaderos cambios. Necesitamos verdadera relación y reconciliación con Dios. De esa manera vamos a vivir seguros. Ahora me doy cuenta, cuando leo el final de esta historia, que los hermanos de José no pudieron vivir seguros. Porque después que el padre murió, todavía tenían miedo. Y yo me pregunto, ¿era culpa de José? ¿Era que José los maltrataba? ¿Era que José les quitó la comida? ¿José hizo algo para que ellos tuvieran ese pensamiento en su mente? ¿Acaso la Biblia refleja que José fue contra ellos, o José le dijo algo incorrecto o algo grosero? Nunca. Todo estaba en el corazón de ellos. Todo estaba en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban entender que el perdón, cuando viene de Dios, es absoluto. Y nos cambia verdaderamente. Quiero concluir y quiero hacerlo leyendo la conclusión que ustedes tienen ahí. José es un ejemplo de pureza, sumisión, perdón, administración, paciencia y más. Además, es uno de los tipos o tipología, o como le quieran llamar, maqueta, de Cristo más sobresaliente en el Antiguo Testamento. Pero en la narración de José no solamente debemos observar los asombrosos paralelos de su vida y la de Cristo, sino sobre todo la supremacía del Señor Jesucristo, quien es un mejor José. Amado hermano, y con esto quiero terminar. Tenemos el mejor hermano, porque estos tenían a José, y José era un hermano buenísimo, tremenda bendición. Los quiso hasta el final, les dio todo lo que tenía. Pero te voy a decir algo, nosotros tenemos un mejor hermano, nosotros tenemos un mejor padre, nosotros tenemos un mejor amigo, nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús nos ha traído aquí para preservación de vida. Jesús nos ha traído aquí para producir cambio en nosotros. Jesús nos ha traído aquí para producir arrepentimiento en nosotros. De Jesús podemos aprender todo. Necesitamos aprender todo. Pero si no nos relacionamos con Jesús, se va a quedar simplemente en un ejemplo que malamente podemos imitar. A Jesús necesitamos vivirlo. A Jesús necesitamos adorarlo. Con Jesús necesitamos hablar. Jesús necesita que nosotros entenderlo completamente. Nosotros necesitamos entender a Jesús totalmente. Porque Jesús es el mejor hermano. Jesús nos puede cambiar y transformar la vida. A lo mejor todavía hay cosas en tu corazón y en tu mente que te persiguen desde la niñez. Todavía tienes complejos, todavía tienes amarguras, resentimientos, carnalidades. Jesús puede cambiar todo eso. Jesús puede hacer todas las cosas nuevas. Solamente ponte en las manos de Jesús. Si en esta tarde tú estás sintiendo que Jesús está haciendo algo en tu corazón, si tú estás sintiendo que tú tienes que cambiar, hay cosas en tu vida que tienen que mejorar, es un llamado de Jesús a tu corazón. Si eso está pasando, yo te recomiendo que hagas lo que Jesús dijo. Cuando regreses a tu hogar, vete a un aposento aparte y que tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. No vamos a hacer aquí un show, ni vamos a levantarnos y gritar gloria. No, que los encuentros de Jesús son íntimos, personales, pero también definitivos. Y puede ser que después de esta predicación tú digas, una charla más del pastor. O siempre hablando las mismas cosas. O puedes decir, bueno, aplícatelo a ti. Perfecto. Y de hecho es para mí. Yo necesito esto. Pero si tú no sales de aquí pensando que esto lo necesitas, estás perdiendo la mejor parte. Pero si llega el caso en que tú sientes que Jesús quiere cambiar algo de tu corazón,
algo de tu vida, algo que es ser cambiado, yo te propongo que lo hagas. Que te vayas a tu hogar y en vez de dedicar tu vida al fútbol que va a haber por la tarde, dedícala a la oración. Y yo no estoy en contra del fútbol. Vean el fútbol, que a mí me gusta y yo lo veo. Pero pongamos nuestro corazón en manos de Jesús. Porque Jesús es nuestro mejor hermano. Es nuestra mejor opción para una vida que agrada a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos permites en esta tarde vivir para tu gloria. Hemos estudiado la vida de José. Y para estos hermanos, José es alguien hermoso. Pero sabemos que José es simplemente una sombra. Es simplemente una maqueta, una señal del mejor hermano, del mejor amigo y del mejor padre. Señor, gracias por todo lo que haces en nosotros. Porque hay veces nos has sacado, nos has traído, nos has movido, has hecho conforme a tu divina voluntad y pocas veces lo hemos entendido. Pero necesitamos entender que es la obra tuya en nosotros. Permite, Señor, que podamos tener un entendimiento de nuestra vida como la que tenía José. De que solo tú eres el que obra en nosotros y todo es para tu gloria y todo es para tu honra. Y permite, Señor, que nosotros podamos disfrutar de tu persona y de tu presencia. Que tu obediencia, Dios, nos inspire a nosotros a rendirnos a ti en obediencia también. Si hay alguien esta tarde que en su corazón siente el llamado tuyo a ser transformado, a cambiar, lo pongo en tus manos. Ya hice mi parte, ahora, Señor, tú eres el que puedes obrar en los corazones. Yo siento que en mi corazón necesito cambiar y quiero que lo hagas en mí, Señor. Pero también quiero que lo hagas en mis hermanos. Que podamos demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Que podamos ser verdaderamente reconciliados contigo para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.